Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que nos vamos a poner a los mandos de la Triumph Tiger Sport 660, un modelo con el que Triumph se mete de cabeza en la batalla del segmento trail de media cilindrada, sobre todo en motos limitables, ¿no? Para el Carnet A2, con un producto que tiene la misma base que la Trident, que probamos hace no mucho, pero bueno, con un enfoque completamente diferente, ¿no? Orientado a un público que busca una mayor versatilidad de uso y sobre todo máxima comodidad para trayectos largos y demás. Tiene otras características que sobre el papel la sitúan como la moto a batir, ¿no? Su punto fuerte es el motor, del que hablaremos largo y tendido más adelante, pero es que además la acompaña un diseño atractivo, calidad a la que nos tiene acostumbrados Triumph y una relación calidad-precio que le pone las cosas muy difíciles a todas sus competidoras. Está disponible en tres colores, azul, gris y roja, como la unidad que estamos probando, con un precio base de casi 9.200 euros. De forma opcional podemos montarla maletas laterales con 57 litros de capacidad entre las dos, en las que cabe un casco integral en cada una de ellas, un top case de 49 litros en el que caben dos cascos integrales, puños calefactables, cambio semi, conectividad avanzada MyTriumph, control de la presión de los neumáticos. Bueno, tienen un listado de chuches para la moto impresionante. Y al final, si lo que buscas es precio, la moto se mantiene unos márgenes súper contenidos en ese sentido. Y si además buscas equipación, Triumph te ofrece un catálogo impresionante, ¿no? Es súper amplio de componentes y no solo en el apartado estético, que también, sino muy funcionales, ¿no? Para cubrir cualquier tipo de necesidad que puedas tener. La parte mala de que muchas de estas cosas sean un extra es que si quieres usarlas tienes que pagar por ellas, ¿no? Y la parte buena es que la moto no viene de serie con cosas que a ti realmente no te interesan y no vas a usar. Al final estas cosas las pagas y pagar sencillamente por lo que tú quieres, la equipación exacta que tú quieres, yo no lo veo mal, lo he dicho muchas veces. Yo prefiero que las motos vengan de serie, con una eequipación básica importante pero contenida, y luego en la medida de los gustos de cada uno, porque al final esto es un abanico impresionante, ¿no? Equiparla con esas características que cada uno queremos y buscamos en una moto. Así que vamos a darle un repaso, nos ponemos a sus mandos y contamos más cosillas. En el apartado ergonómico te vas a encontrar una moto cómoda con la típica posición de trail asfáltica, ¿no? Erguida y lista para hacer kilómetros sin que aparezca ningún tipo de molestia. A lo que hay que sumar el muelle del asiento, que es realmente cómodo, y las estriberas que acompañan todo el concepto y mantienen las rodillas en una posición muy natural. La sensación que tienes a sus mandos es de una moto amplia, tiene unas cotas muy buenas y que además se amoldan casi a cualquier talla de piloto. Es de esas trail en las que sientes muy buenas sensaciones en el apartado dinámico, con cambios de dirección rápidos, una moto ágil, ¿no? Y con una envergadura contenida que hace que todas las capacidades en cualquier situación sean perfectas, desde serpentear entre los coches por ciudad hasta hacer un viaje de muchísimos kilómetros. Está lista para cualquier condición y para ofrecerte las mejores sensaciones en cada una de ellas. Algo que siempre os preocupa mucho es si llegaréis o no al suelo, y debo decir que con mi 1,80 llego bien con las dos plantas de los pies.
La altura al suelo es de 835 milímetros y, como siempre, el punto decisivo es el diseño de la conexión con el depósito, que eso facilita muchísimo, ¿no? Que no tengas problemas de ningún tipo para llegar con los pies. No obstante, puedes escoger una variación de asiento más baja que reduce, si no recuerdo mal, 25 milímetros adicionales. Así que bueno, al final, problema solucionado, ¿no? La zona del asiento para el piloto es muy amplia y esto te permite, dependiendo de las condiciones o incluso de tu estatura, situarte más avanzado o más retrasado, y esto cambia por completo, ¿no?, la fórmula de ataque que tienes a los mandos. Si hablamos de estatura, pues esa diferencia de posición que puedes adoptar te permite ajustar el espacio que buscas dentro de la moto. Es decir, si eres una persona muy alta, pues te sitúas más atrás y sentirás esa amplitud, ¿no?, de la que hablo. En cambio, si eres más bajo, pues puedes situarte más adelantado y esto te va a permitir llegar mejor al suelo y acoplarte a los mandos de una forma perfecta. En contrapartida, pues al final tener esa zona tan grande para el piloto hace que la zona para el acompañante sea algo más justa. Pero bueno, en ese sentido, aunque no lo he probado, no creo que haya problema, ¿no?, para el copiloto. En cuanto a protección aerodinámica, la cúpula es regulable y además con una sola mano, incluso en marcha, ¿no? En la posición baja el flujo de aire es muy notable, aunque bueno, como sabéis, es algo que a mí nunca me preocupa en exceso y la mayoría de ocasiones incluso prefiero llevarlas abajo. Cuando las subes, todo depende de tu estatura, como siempre, ¿no? Pero bueno, a mí me sigue dando aire, aunque es cierto que se nota diferencia. En mis gustos personales, yo la verdad que no tengo ninguna pega, pero bueno, es cierto que comparándola a lo mejor con otras trail, puede que vaya un poquito más justa, ¿no?, en ese sentido. Insisto, a mí me parece una buena protección, incluso para tragar kilómetros en autopista durante horas, ¿eh? Pero bueno, al final este es un punto complicado de valorar porque depende de muchísimo, ¿no?, muchísimos factores, de los gustos de cada uno, de la estatura, incluso el casco que lleves, ¿no? En fin. Por último, y ya nos adentramos en la chicha, monta iluminación full LED, de la que veremos como siempre la potencia de iluminación cuando se nos haga de noche, intermitentes autocancelables y un display híbrido con dos pantallas, una TFT a todo color, en la que tenemos diferente información a través del ordenador de a bordo, y una segunda pantalla superior que es LCD con el tacómetro, velocidad, información. Bueno, esto luego lo veremos, ¿no?, al detalle más adelante. Como he dicho al principio del vídeo, estamos sobre una Trident con un concepto diferente. Comparte chasis, motor y frenos, pero hay diferencias que cambian por completo el comportamiento. Para empezar, tenemos el chasis multitubular de acero, pero el subchasis es algo más largo, ¿no?, por lo que no se siente compacta como sí ocurre en la Trident. Además de estar reforzado para soportar sin problemas, pues bueno, el posible peso, ¿no?, que carguemos en las maletas, pasajero y demás. También hay cambios en el basculante, que es 17 milímetros más largo, y esto le aporta una estabilidad mayor en velocidades altas. Unas suspensiones diferentes, firmadas por Showa, con una horquilla invertida sin posibilidad de ajuste, eso sí, en su parte frontal, y un monoamortiguador con ajuste en precarga para la parte posterior. Ambos tienen 150 milímetros de recorrido y además la suspensión trasera se puede ajustar con la mano, ¿no?, mediante una ruleta para establecer pues esa precarga, ¿no?, dependiendo de las condiciones de equipaje, peso que llevemos, acompañante y demás. En cuanto a las sensaciones con el conjunto, encontramos una moto muy fácil de meter en curva, que permite correcciones sin ningún tipo de problema, muy noble y con una sensación de seguridad que realmente asombra, ¿eh? La verdad que desde el primer minuto te llama la atención lo fácil, ¿no?, que es hacerte a ella. Tiene ese gusto por las curvas ratoneras y se comporta realmente bien en las rápidas. Te ofrece la comodidad de una moto para hacer kilómetros y también ese comportamiento dinámico cuando la metes en faena. Al final, de una moto ágil, divertida, con actitud. Las suspensiones Showa, bueno, lo he dicho muchas veces, a mí me encantan. Siempre es un gusto sentir cómo trabajan y cómo ofrecen, ¿no?, ese equilibrio inmejorable entre comodidad y deportividad. Y es que son suspensiones que cuando vas a un ritmo suave te ofrecen esa comodidad que buscas, ¿no?, tragándose los baches completamente. Y cuando la llevas al lado deportivo se muestran firmes y mantienen la moto estable. En ningún momento, ¿no?, se muestran rebotonas, esa sensación, ¿no?, de ir dando una curva y que vayan flotando, como si estuvieras en una barca, que sí sucede con otras motos. El talado me parece muy bueno y, bueno, en sintonía, ¿no?, con el concepto de la moto, aunque como siempre me ocurre con las trail, encuentro una suspensión delantera con lag, ¿no?, en frenadas, y en ese sentido, a pesar de que, como digo, entiendo que Triumph la meta ese talado, y además me parece muy acertado, en lo personal echo de menos una horquilla regulable porque yo la endurecería un poco. Pero bueno, al final esto es porque siempre tiendo, ¿no?, a llevar las motos a ese lado deportivo.
Entonces, bueno, aún así no es que tenga deficiencias en ningún sentido, o sea, va muy bien, como es habitual en software. Y bueno, sencillamente hago esa puntualización porque es un gusto personal, ¿no? Otro punto importante es el peso, y esta Tiger sube la báscula hasta los 206 kilos en orden de marcha, con todos los líquidos, depósito lleno y demás. A pesar de marcar esa cifra, no se siente para nada pesada, ni en marcha ni incluso en parado, y bueno, y digo más, el peso al final también juega a su favor, ¿no? En ese aplomo en las curvas. Llega el momento clave, lo que hace que esta moto esté un paso por delante de sus competidoras, la parte excitante y especial de este modelo, y porque es su motor. Un tricilíndrico de 660 centímetros cúbicos que entrega 81 caballos a 10.250 vueltas, creo que eran, y 64 Nm a 6.200. Estos datos la sitúan como la moto más potente de su categoría en términos generales de potencia, ¿no? Pero es que además, al montar un tricilíndrico, tenemos muchos otros beneficios adicionales. Bueno, tiene buenos bajos, ¿no? Y no se quedan cortos en la parte alta, como sí pasa con los bicilíndricos. Además, las vibraciones en este tipo de motores son prácticamente nulas, y más aún cuando estamos hablando de Triumph, ¿no? Que es algo en lo que se caracteriza. Por lo que podríamos decir que tiene lo mejor de los dos mundos y ningún punto negativo de ellos. Para enseñaros de lo que hablo, vamos a irnos al banco de potencia, más que para ver los datos máximos en sí, para ver esa curva de potencia y par tan lineal, ¿no? En todo el rango de la que estoy hablando. Bien, después de verla dándolo todo en el rodillo, me gustaría meternos un poco en sensaciones con el motor, porque realmente son impresionantes, ¿eh? No te esperas que con solo 84 caballos ande como anda. Está súper llena desde las 3.000 vueltas, por lo que es una moto que no te obliga, ¿no?, a llevarla en la parte alta para salir con energía de las curvas, y si la subes tienes ese extra del que hablo, ¿no? Es un motor que estira muy bien. No hay que olvidar tampoco que es un motor adaptado al Euro 5 y además limitable para el carnet A2, por lo que es una moto perfecta para iniciarse, o bueno, sencillamente porque buscas una trail sin una gran potencia, ¿no? Además, esto nos lleva a otro punto importante, y es su consumo. Según los datos oficiales de Triumph, llega a un mixto de 4,5 litros, y bueno, con sus 17 litros de depósito, eso nos daría una autonomía aproximadamente de unos 300 kilómetros. Yo en la prueba la he llevado a unos 5 litros, incluso algo por debajo, pero bueno, como sabéis, nos gusta comprobar las cosas por nosotros mismos, así que vamos a poner los parciales a cero y vamos a ver cuánto consumo somos capaces de sacar. Antes hablaba de que es perfecta para iniciarse o para gente que busque una trail sin una potencia desorbitada, ¿no? Pero no os creáis que no corre, porque esta moto, a pesar de sus cifras sobre el papel, está a la altura en aceleraciones de motos con más potencia. Ya ocurrió en la prueba de la Trident, que nos asombró cómo aceleraba y fue capaz de hacer unas marcas increíbles. Así que bueno, ha llegado el momento de verla en acción y realizar las dos pruebas de siempre. La primera será una aceleración desde parado hasta los 120, y la segunda una recuperación en tercera desde los 40 hasta los 120. Vamos a ver qué es capaz de hacer esta pequeña en la pista de prueba.
Otro punto atractivo de esta Tiger son sus asistentes a la conducción y electrónica, ya que monta embrague antirrebote, dos modos de conducción, el Rain y el Sport, que ajustan la respuesta al acelerador electrónico, el nivel de control de tracción y bueno, ABS, ¿no? Como es habitual. Además, el control de tracción es desconectable. Creerme cuando os digo que Triumph es de esas marcas que en todos y cada uno de los modelos que he tenido el placer de probar siempre esconde algo, ¿no? Que no te esperas. Puede que sobre el papel, cuando la comparas con otra moto, tenga algunas características que puedan parecer algo más básicas, ¿no? Pero la realidad suele ser otra muy diferente. Y ese aspecto que igual te echaba un poquito para atrás, ¿no? Se suele convertir en una alegría. ¿Y por qué digo esto? Pues, por ejemplo, los frenos a simple vista, pues no te llaman especialmente la atención, ¿no? Cuando la ves, pues montar unas pinzas Nissin de doble pistón con, bueno, discos de 310 en la parte delantera y un disco de 255 con una pinza monopistón en la parte posterior. Al final, muy normal, ¿no? Además, cuando ves que monta una bomba axial, pues te esperas una frenada sin grandes aspiraciones. La realidad es que frena genial. El tacto es directo, dosificable y bueno, está claro que he probado frenos mucho mejores, incluso dentro de la propia marca, ¿no? Pero es a lo que voy. Ese punto que creías que iba a ser un problema, no lo es para nada y sinceramente en la frenada es que no tengo ninguna pega. O sea, no he notado fatiga, desfallecimiento, ni el más mínimo atisbo de deficiencia, ¿no? En ningún momento. Para que podamos ver un ejemplo de todo lo que hemos estado hablando, vamos a irnos de nuevo a la pista de prueba. Bien, vamos a realizar una prueba de frenada de emergencia, a realizar una breve introducción al por qué hacemos esta prueba y qué detalles tenemos, ¿no? En la zona donde la realizamos. El primer punto a destacar es que tenemos una zona en pendiente con un 4% de caída aproximadamente. La prueba la realizaremos a 120 km por hora en sentido de la pendiente y cuando lleguemos al punto de frenada clavaremos el freno delantero. Unos metros después de esta zona de frenado tenemos un punto clave. Se trata de, bueno, un desnivel, ¿no?, que hay en el asfalto con una grieta sellada con alquitrán, que bueno, como sabéis el agarre es mínimo, ¿no?, cuando pisamos este tipo de superficies. ¿Por qué hacemos esta prueba? Pues no se trata de la distancia de frenada, ya que bueno, para esa prueba utilizaríamos los dos frenos. Se trata de comprometer al máximo la estabilidad de la moto para forzar las existentes, tanto ABS como electrónica, a actuar y ver qué comportamiento tienen en una situación límite. Así que por un lado tenemos la pendiente en sentido positivo, que agrava esas inercias que tiene la moto. Tenemos la velocidad máxima en autopista, esos 120 km por hora. Forzamos únicamente con el freno delantero para que sea mucho más posible que se levante la rueda trasera. Y por último, justo cuando la suspensión se encuentra en su nivel máximo de compresión y todo el conjunto se encuentra al límite, desestabilizamos por completo todo con ese punto clave, ¿no?, en el que el asfalto está roto, con una caída algo más pronunciada y además con esa línea de alquitrán que hará que el neumático delantero pierda adherencia. Vamos a ello. Bueno, ya por último, solo nos queda ver el cuadro y cómo funcionan las piñas. Me he puesto a la sombra, a ver si con un poquito de suerte no se ven reflejos. Y bueno, en el cuadro, pues como podéis ver, un sistema completamente digital, ¿no? En la parte de arriba tenemos el tacómetro, el depósito de combustible, marcha engranada y velocidad a la que estamos circulando. En la parte de abajo tenemos el display, que sería el ordenador de a bordo, y izquierda y derecha una serie de testigos como es habitual. Ahora nos metemos con el cuadro, vamos a ver las piñas. En la derecha tenemos el corte de encendido, el arranque de la moto y los warning. Y en la izquierda, aquí en esta parte de aquí, tenemos las luces cortas y largas, como es habitual en Triumph. Una vez se encienden las largas y una las cortas, no tenemos ráfaga. Lo único que podríamos simularla dando muy rápido. Toda esta parte de aquí es para controlar el menú, arriba, abajo, izquierda, derecha y el enter. Intermitentes para cambiar los mapas de motor, el claxon y en este caso tiene puños calefactables, como veis, pues perfectamente integrados, ¿no?, el botón.
Vamos con el menú, bueno, menú principal, que ahora volvemos a esto. Si tenía algún tipo de aviso, en este caso la gasolina, marcha en granada y la hora, la luminosidad del cuadro, lo que nos queda, ¿no?, para la revisión de la moto, la temperatura del motor, el estado de combustible. En la parte de arriba se muestra el instantáneo y en la parte de abajo el medio, parcial 1 y 2, con los kilómetros que hemos recorrido también, y menú principal. Si nos metemos, tenemos los diferentes mapas de motor, el Rain y el Road, donde además podemos cambiar todos los settings, ¿no? El tipo de mapa, el tipo de control de tracción y todo el tema este. La configuración de la moto, mostrar los indicadores manuales o automáticos, activar o desactivar el control de tracción, servicio y demás. Poner aceleros parciales, el display, tanto el brillo como las bandejas que queremos que se visualicen en el menú que hemos estado viendo, en la parte de afuera. Cambio de marcha, lo que es la luz de corte, ¿no? Para personalizarla, dejarla por defecto. Nombre del piloto, podríamos también poner nuestro nombre para que nos salude cuando arrancamos la moto. Cambiar el idioma, cambiar las unidades, ajustar la hora, ajustar la fecha y resetear todo. Como veis, un menú muy sencillo, pero a la vez muy completo y muy fácil de operar con él, ¿no?, cuando estamos con la moto. Sinceramente creo que estamos ante la moto a batir dentro de su categoría, por todas las características que tiene y la fantástica y aplastante relación calidad-precio. Lo que más me ha gustado y destacaría sobre todo lo demás es su motor y comportamiento. O sea, es realmente sencilla meterla por donde quieres y en todo tipo de condiciones. Además, curvas ratoneras o amplias a más velocidad. La moto es súper estable y el motor te ofrece un rango de uso absolutamente bestial. O sea, está llena en todo el rango. Sales bajo de vueltas de una curva y la moto tira genial. Y si estiras, el motor no desfallece en ningún momento. Si a esto le sumamos el consumo, pues bueno, tenemos un producto redondo, ¿no?, para un uso completamente mixto y diario. Es una moto muy cómoda, perfecta para un uso diario, salir de ruta de fin de semana o incluso hacerte un viaje. Su diseño, aunque esto va mucho en los gustos de cada uno, ¿no?, a mí me parece muy atractivo. Han sabido darle esas cotas contenidas que permiten un uso más amplio, ¿no?, pero a la vez una planta imponente de moto grande y robusta. En los detalles a mejorar, y aunque, bueno, como he dicho, para mí no es un problema, es cierto que la protección aerodinámica, si eres alto, pues es un poco más justa, ¿no? Pero un poco más justa, no mala. Vamos a dar un repaso general a sus competidoras y encontramos en el mismo segmento trail asfáltica de cilindrada y potencia media la Kawasaki Versys 650, Honda NC 7,5X, la Suzuki V-Strom 650, BMW F7,5 GS, la Tracer 7 y Vogue 650 DS. Puede que se me haya pasado alguna y bueno, si es así podéis ponerlo en los comentarios y entre todos comentar pros y contras, ¿no?, especialmente si sois propietario de alguna de ellas y qué os tomó a llevar la decisión de decantaros por ese modelo en cuestión. Por no extenderlo mucho, la principal diferencia que nos encontramos y para mí el punto clave, ¿no?, que hace que esta Tiger destaque sobre la competencia es sin duda el motor. No solo es la más potente de su categoría, también es la única tricilíndrica y eso le da un plus, ¿no?, muy importante en elasticidad. Además, quitando la Tracer 7, donde bueno, su motor brilla en contundencia en bajos, con las demás no creo que hubiera mucha diferencia. O bueno, o dicho de otra manera, nuestra Tiger se defendería como gato panza arriba, ¿no?, en ese aspecto, pasando a darlas un baño a partir de medio régimen, y ahí sí que incluye a todas. He tenido la oportunidad de comparar los gráficos con la V-Strom 6,5 que probamos hace tiempo y bueno, para que veáis de lo que hablo, esta es la comparativa de la gráfica, ¿no? Si os fijáis, la línea azul y morada corresponden al par, azul para la Tiger y morada para la V-Strom, y a pesar de que teóricamente el bicilíndrico debería ser mucho más contundente abajo, la Tiger es capaz de mantenerse en todo el rango por encima. Es cierto que la V-Strom comienza a las 4000 y la Tiger la tiramos 1000 vueltas menos, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión de cuando hicimos la prueba. Puede que se acercara más si tuviéramos esa lanzada a las 3000 vueltas de la V-Strom, pero aún así, bueno, fijaros lo que es capaz de hacer, ¿no?, este motor. En cuanto a potencia, bueno, la gráfica naranja y amarilla, naranja para la Tiger y amarilla para la V-Strom, pues la historia se repite, ¿no? Una gráfica constante por encima y en todo el rango de revoluciones. En cuanto a comodidad, pues bueno, puedo hablar de las que he probado, la Tracer 7, V-Strom y Vogue 6,5.
Y teniendo en cuenta no solo la comodidad, sino las sensaciones globales en este aspecto a sus mandos, diría que su rival directa en este punto es la V-Strom, ya que bueno, la Tracer 7 tiende a un punto algo más deportivo, sobre todo en la entrega de su motor y demás, aunque bueno, también es cómoda, ¿no? Pero de estas dos, tanto la Tiger como la V-Strom me parecen más cómodas, ¿no? Y la Vogue 6,5 en este punto estaría en la cola de las cuatro, especialmente bueno, por el mullido del asiento, ¿no? En cuanto a electrónica, pues bueno, nuestra Tiger se sitúa en una posición muy buena, con sus mapas de motor, control de tracción y ABS, más que suficiente, ¿no? A lo realmente necesario. La última de la lista sería la Tracer 7, que no equipa electrónica más allá del ABS y tampoco embrague antirrebote. Y en concepto general, la más similar sí es la Tracer 7, ¿no? Con ese concepto deportivo. Pero bueno, a mi forma de ver está un paso atrás, ¿no? En cuanto a comportamiento. Y la V-Strom, aunque va realmente bien, pues bueno, es quizá algo más campera, ¿no? Aunque muy capaz en asfalto, pero bueno, su punto fuerte es que el motor es una roca, ¿no? Es hormigón puro y en ese sentido tienes moto para toda la vida. Además podremos decir que el concepto de la V-Strom es mucho más mixta, ¿no? Tiende a ese punto trail puro. No sé qué deciros, la verdad, podría pasarme horas hablando de diferencias, comparando datos y demás, pero bueno, por hacer un resumen general y no extender demasiado el vídeo, para mí esta Tiger Sport se sitúa a medio camino, ¿no? Entre sus competidoras que estamos viendo, pero un paso por encima de todas y un paso por debajo del siguiente escalón, ¿no? Donde entrarían las trail de potencia media, pero con un motor más grande, como la BMW F900XR y motos similares. Así que bueno, si buscas un plus, pero no quieres llegar a algo más grande, buscas algo contenido en potencia, ágil, con diferencia de prestaciones, buena calidad y un precio muy ajustado, pues esta Tiger es sin duda tu moto. Una moto con la que Triumph da un golpe encima de la mesa y que, bueno, como he dicho al principio del vídeo, pone las cosas muy, pero que muy difíciles a sus competidoras. Por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado la prueba, que nos apoyéis dándole like y suscribiéndote al canal. Y bueno, cuidaros mucho y como siempre, nos vemos en la carretera.